Dicen que el alma migra antes que el cuerpo, que mucho antes de tomar un vuelo o empacar una maleta, ya empezamos a despedirnos por dentro, de lugares, de personas, de versiones de nosotros mismos. Hoy, En Prometo Sentir, hablamos de migrar, pero no de fronteras ni papeles, sino de lo que pasa adentro cuando te cambias de vida, de lo que se rompe y de lo que nace. Hoy me acompaña una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer que dejó su vida, sus hábitos, sus afectos, su tierra y encontró en la distancia un nuevo modo de ser ella misma. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Aleja. Para mí es un gusto estar aquí contigo compartiendo este momento y con todas las personas que probablemente nos van a ver y se van a identificar con lo difícil que es ser migrante. Ok, antes de empezar quisiera que me contaras de ti. ¿Quién es Mariana Morales? Ok, bueno, yo soy Mariana, tengo 28 años, soy enfermera de profesión, colombiana, vivo en Austria hace 2 años aproximadamente. Trabajo como enfermera allí, pero el tema de emigrar, pese a que estoy haciendo lo que estudié en Colombia y pese a que estoy trabajando, ya vamos para allá, pero ha sido una decisión demasiado difícil, que ha traído demasiados cambios. Soy mamá, tengo un hijo de 9 años, y todos estos cambios han sido de verdad que demasiado duros, difíciles de afrontar, y de lo que vamos a hablar hoy aquí. Ok, cuéntame, ¿qué fue lo que te movió a ti, o sea, para tomar esa decisión de querer migrar? ¿Qué fue lo que más te movió? Siento que durante toda mi vida si bien amo muchísimo mi país, yo amo Colombia, amo con toda mi alma el lugar de donde vengo, siempre hablo muy bien de mi país. Para nadie es un secreto que las oportunidades para muchas personas, y por ejemplo en mi gremio de la salud, no son tan grandes allí. Y también las ganas de querer darle una mejor calidad de vida quizás a mi hijo, ya yo pensando como mamá, me hicieron llevar a tomar esta decisión cuando a mí llegó una oportunidad que yo no busqué, y siento que las cosas que llegan a la vida de uno sin uno buscarlas son señales de Dios, del universo, de lo que sea, de que por ahí es el camino. Yo lo tomé como una señal en ese momento cuando esa oportunidad llegó a mí, y pues aquí estamos. Así que creo que me motivaron las ganas de querer cambiar un poquito la historia de mi familia y de mi vida, de lo que venía acostumbrada a ver, y lo confirmo completamente hoy con todo lo que yo he podido lograr hacer, que soy la primera mujer de mi familia que es profesional, que soy la primera mujer de mi familia que logra salir del país y conocer muchos lugares y darle la calidad de vida que puedo darle hoy a mi hijo, eso dentro de muchas otras cosas. Ok, quisiera que me contaras un poco de qué universidad saliste, cuál es tu lugar de origen, dónde naciste tú. Ok, bueno, yo nací en un pueblo, en un municipio de Colombia que se llama Armero Guayabal, orgullosamente armerita guayabalense. Allí crecí, viví toda mi vida hasta que terminé mi colegio. Allí me voy para Bogotá, con la ilusión de querer entrar a una universidad, poder estudiar una carrera universitaria, porque sí, siempre he sido una persona que le ha gustado estudiar. Sí, soy partidaria del estudio, sí soy partidaria de aprender siempre cosas nuevas, de querer actualizarme, de querer siempre estar aprendiendo. Así que me fui, salí de mi pueblo. Ese fue como el primer migrar, ¿no? Ok. Salir de lo que tú has vivido toda tu vida en un lugar pequeño, con las mismas personas de siempre, viendo lo mismo de siempre, a una rutina de una ciudad, que fue completamente distinto, a enfrentarme a otras personas, a otra vida, otros choques culturales también dentro del mismo país. Entonces siento que he atravesado este tema de la mudanza muchas veces en mi vida, porque incluso estando en Colombia me moví muchas veces de lugar, y esta fue como la primera experiencia que tuve con respecto a esto. Tuve la oportunidad de estudiar enfermería en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS. Soy egresada de esta universidad. Es una universidad privada porque por múltiples intentos no pude acceder a la educación pública del país, cosa que también fue uno de los motivos por los cuales yo dije quiero brindar una educación de calidad y no costosa a mi hijo, y es algo que puedo hacer en estos lugares, y tristemente en Colombia es asequible para pocos. Claro. Entonces este fue otro de los motivos también ahí como
dando continuidad a la pregunta anterior. Bueno, Mariana, ya digamos adentrándonos un poco en lo que fue la migración para ti y esta pues nueva oportunidad que se te presenta, ¿cómo recuerdas ese primer día en Austria? O sea, ¿qué fue lo que sentiste cuando pisaste Austria? Mucho miedo, la verdad. No es una decisión para nada fácil y sigue sin ser fácil aun cuando ya está siendo una realidad. No me las creía, no creía que estuviera aquí, que hubiese tenido todos estos cambios tan repentinos, tan juntos, tan todo el tiempo. Es un país con una cultura completamente distinta y con un idioma distinto. Así que el primer día me sentí bastante perdida porque a pesar de que había estudiado el idioma en mi país y me había preparado para llegar con bases, sentía que no había aprendido absolutamente nada. Me sentía en cero, no entendía nada de lo que me decían y fue muy frustrante. Fue muy frustrante, me sentía perdida, me sentía frustrada y me sentía con dudas de si había tomado la decisión correcta o no. Con mucho miedo, como ya mencioné. Ok, ya pues nos manifestaste, nos contaste que tenías un hijo, ¿no? También cómo fue la dinámica y cómo fue este proceso también para él, o sea, tanto para ti como para él, estando pues obviamente en lugares diferentes y pues que me lo contabas hace un momento antes de empezar el podcast que la responsabilidad era más tuya que pues de su padre. Entonces sí me gustaría que adentráramos un poquito en eso. Ok, primero que todo contarles cómo llevé yo la dinámica de este proceso de emigrar. Y es que inicialmente yo lo hice sola, cosa que también hizo un poco más difícil todo, ¿no? Porque tener que romper quizás un poco ese vínculo, ese lazo, no romper del todo, a romper me refiero porque sí se fracturan cosas, cosas que tal vez a futuro puedan ser irreparables, y tuve que alejarme de él un tiempo que es irrecuperable y que uno como padre siempre dice, bueno, en mi caso como madre, yo sé que ese tiempo no lo voy a volver a tener conmigo, que ese tiempo que estuve sin él no lo voy a recuperar y que son decisiones muy difíciles, que es una decisión que uno pone en la balanza con respecto a si estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y demás. Pero estuve un año sin él, yo migré sola. ¿Por qué? Muchas personas no me entendieron y fui demasiado juzgada por muchas personas también por dejar a mi hijo en Colombia. Creo que hay muchas personas que no entienden y los comentarios que yo recibía en ese momento eran de básicamente es una mala mamá porque está dejando solo a su hijo, se está yendo a otro país. Y porque la gente que no comenta bien o que no sabe bien sobre la vida de las personas decía como, bueno, también cae en este juego de los chismes y demás, de que a esta chica se la llevó, fue un viejito millonario. Bueno, esas son cositas que no eres la única. Sí. Creo que la mayoría, perdóname, pero sí quiero hacer como esta aclaración, es que para todo el mundo uno se viene para acá porque alguien lo trae, o si uno viaja mucho, o mire si sube una foto a redes, entonces hay alguien que lo está patrocinando. Ey, no, eso no pasa, o sea, puede que hayan, porque puede que hayan, no estamos diciendo que no y pues se respeta, no pasa nada, pero sí solemos caer, o sea, bueno, la gente suele caer en ese chisme. Sí. En ese chisme que al final uno dice, Dios mío, tarjetazo, y lo pagó a 12 meses el vuelo a Colombia, el vuelo a donde sea. Y nadie lo sabe. Nadie sabe el esfuerzo que uno hace para ganarse las cosas, para tener las cosas, para trabajar las cosas. Exacto. Y para poder vivir todas estas experiencias. Pues a la gente lo más sencillo que es desde la comodidad de su sofá, de su cama, es comentar que ella está allá, no por mérito propio, sino porque alguien le está ayudando. Entonces yo caí en esta dinámica de que me juzgaron mucho o recibía muchos comentarios, sobre todo el pueblo donde vengo, que es un pueblo pequeño y ya como dice el dicho, pueblo pequeño, infierno grande. Y bueno, entonces la gente siempre va a estar para comentar, para decir cosas, etcétera. Pero yo sabía el propósito que tenía por dentro, por qué lo estaba haciendo y por qué estaba dejando a mi hijo bajo el cuidado de alguien que sabía que lo iba a cuidar bien, que iba a estar bien, que iba a tener todas sus comodidades, mientras yo podía tenerlo aquí conmigo. Y ya cuando la gente vio que, sí, se lo llevó, pues ya los comentarios ahora sí, fueron soy una mamá buena, una buena mamá. Ahí también quiero hacer un paréntesis súper importante, que porque es muy fácil señalar, ¿no? Coger y
todo hacia allá, pero hacia acá nada. Están los dos dedos, pero siempre es hacia allá. Sí, sí. Y quiero hacer como esta aclaración de que tú mencionabas algo que para mí es súper importante y es el tema de la palabra propósito. Siento que todos o todas las personas que migramos, puntualmente voy a hablar sobre la migración obviamente, tenemos un propósito. Sí. Sea cual sea el propósito, es válido. Porque no es fácil salir de tu país, no es fácil salir de tus costumbres, de tus hábitos, de tu vida, o sea, de tu entorno, de la gente que te rodea, no es fácil. Dejas todo, amigos, familia, o sea, es un montón de cosas que tienen mucha fuerza. Entonces no es fácil. Así que lo que mencionas del tema de la palabra propósito para mí es súper importante que quiero que la gente también lo entienda, porque es muy fácil juzgar. O es muy fácil decir, ¿usted qué hace aguantando allá? Porque lo he escuchado también, obviamente, por este lado. ¿Qué hace por allá si usted tiene una carrera? ¿Qué hace por allá si usted es una mujer tan inteligente, sufriendo? No, pero nadie sabe realmente hacia este lado qué es lo que está ocurriendo. Entonces, pues me parece súper válido eso que estás diciendo. Y ahora quiero saber un poquito, ya cuando te instalas en Austria, ¿qué empieza a pasar en tu vida? O sea, ¿cómo empiezas a ver ya esta decisión y esta nueva dinámica en tu vida? ¿Cómo empiezas a ver eso? Pues la verdad fue bastante difícil, como ya lo había mencionado, fueron demasiados cambios. Enfrentarme a una nueva cultura, a una nueva comida, a un nuevo idioma, a un nuevo horario de los buses, del tren, a un nuevo horario de trabajo, a un nuevo todo, no es para cualquiera, no es para cualquier persona y siento que el tema de la adaptación, si bien es difícil para uno como adulto, para los niños aún más, ya metiendo también a mi hijo ahí por el ladito porque para él ha sido muy difícil el tema de la adaptación. Para Mariana fue muy difícil todo esto junto, para Mariana fue muy difícil de procesar y sigue siéndolo aún hoy. Yo siento que ya me comunico bien, sin embargo hay días en los que no quiero hablar en el idioma, quiero hablar en mi lengua materna y... Frustrante, ¿no? Frustra. Es muy frustrante a veces, los cambios fueron muy difíciles como ya mencioné, pero sigo adaptándome. Llevo 2 años y sigo adaptándome. Es algo que nunca, siento que nunca, no sé. Sí, pienso que no, eso no se calma. O sea, yo pienso que es algo con lo que uno aprende a caminar, ajá, o sea, ir en el camino. Es lo que yo pienso y también pues de manera muy personal. Pero también quiero decirte que tú has sido una mujer muy afortunada, porque tú saliste de tu país, o sea, migraste a otro país con una oportunidad gigante. Sí. Y eso es algo, digamos, primero de admirar, porque fueron méritos propios, méritos tuyos como estudiante, profesional, bueno, te preparaste para llegar a un nuevo país y eso es de admirar también, o sea que te lo juro que te admiro y ya te lo he dicho antes de estar aquí sentadas. Pero sí, o sea, es eso, ¿cómo te sientes tú? Porque obviamente que uno conoce mucha gente que ha migrado y lo que ha tenido que hacer es no se desempeñan ni se desenvuelven en lo que estudiaron, en su profesión. En este caso tú, lo que te digo, te preparaste para llegar a un país a desempeñarte y a desenvolverte en tu profesión. ¿Cómo te hace sentir eso ahora que ya te sientes un poco más estable en el país? Bueno, la verdad es que sí siento que fue una gran oportunidad, demasiado gigante, y también lo veo por ese lado en el que miro a estas personas que emigran sin esa oportunidad y que como tú lo mencionabas tienen que llegar a desempeñar otros trabajos, otros cargos, a hacer otras cosas para lo que quizás no estudiaron, para lo que quizás no estaban preparados o cosas que quizás nunca habían hecho en su vida en Colombia o bueno, en su país de origen. Y para mí sí fue una bendición muy grande y una gran oportunidad que yo encontrara, o bueno, que ese camino me encontrara a mí, porque como ya mencioné antes, fue una oportunidad que llegó a mí sin yo buscarla, que vi la oportunidad y la tomé y soy de las personas que siempre está de acuerdo con esa premisa de que las oportunidades están para tomarlas cuando llegan. Okay. Y yo la tomé en el momento en que llegó a mi vida y siento que ha sido una de las decisiones más importantes y las más acertadas de mi vida, porque hoy tengo otro estilo de vida y pude cambiarlo gracias a esta decisión. Ok. Quiero hacerte también una pregunta muy importante y es, ¿en algún punto de este trasegar o este camino pensaste o pasó por tu mente la pregunta, ¿qué hice?
Muchas veces. O sea, como, wow. La verdad sí. La verdad sí, sobre todo al principio. Sobre todo al principio, con tantos cambios, uno se Al principio siente... estamos hablando más o menos de qué, o sea, de qué tiempo. Mm, ¿Cuánto tiempo fue lo que las duró primeras semanas, pues, como ya mencioné anteriormente, siento que esto es algo con lo que uno no supera, sino con lo que uno aprende a vivir, ¿sí? Pero siento que el tiempo más difícil es mientras, por lo menos en este caso de que es otro idioma, mientras tú aprendes a comunicarte o aprendes a entender lo que ellos quieren comunicarte, porque la comunicación es la base de todo. Si no hay comunicación, no hay nada. Yo tuve muchas malas experiencias, incluso en mi trabajo, donde con el tiempo fui entendiendo su dialecto y muchas veces entendía que muchas de las cosas que me decían eran cosas malas, negativas, sobre mí, en mi cara, y que ellas creían que yo no entendía. Hasta que llegó el punto en el que empecé a entender y empecé a decir, sutanita y fulanita son así conmigo y no les importa decirme que soy una bruta en mi cara, ¿me entiendes? Creyendo que no entiendo. Entonces siento que para mí fue muy difícil como todo este tema al principio y me sentía muy frustrada porque decía, aparte el trabajo también, pese a que estoy trabajando en mi área, el trabajo es muy distinto aquí en Austria. Siento que en Colombia tenemos un poquito más de independencia y responsabilidad como enfermeras, un poquito más de decisión, un poquito más de peso, un poquito más de, trabajamos de la mano del médico y podemos tomar decisiones igual que él, sin hacerme acá la sobrada, porque también me han fundado mucho de que yo sé que el médico tiene su rango y su posición y se respeta, pero una enfermera profesional también lo tiene, ¿sí? Y siento que en estos países, enfermería empezando no es una carrera profesional, es una carrera técnica, y eso hace que se le quite mucha responsabilidad, uno, y que no la vean como lo que yo lo vemos en Colombia, así como, es la enfermera profesional y ella sabe lo que hace y estudió 5 años en una universidad y estudió farmacología a fondo y sabe para qué es X cosa, no sabe el por qué se hacen las cosas, sino el para qué, ¿sí? Y a fondo todo. Siento que es como lo que nos diferencia un poquito entre otras profesiones del área. Difícil que fue en el trabajo, sobre todo tuve muchos choques y muchos días de llanto en el trabajo en el que me encerraba a llorar en el baño y decía, Dios mío, ¿qué hice? Me frustré, esto no es lo que yo quería. Hablo de la diferencia laboral con Colombia y de que aquí me sentía tal vez sí un poquito menos valorada, por decirlo de valorada manera. como profesional, sí. Las actividades son completamente otras, entonces aquí yo hago actividades que en Colombia hace un auxiliar de enfermería, y entonces para mí fue como devolverme un poquito, sin desmeritar el trabajo de los auxiliares de enfermería. Yo fui auxiliar de enfermería 8 años de mi vida y por supuesto que sé que es una labor bastante importante, que sí o sí se necesita. Entonces no quiero tampoco que me vayan a echar vaina porque no estoy desmeritando el trabajo de nadie. Sin embargo, para mí fue muy frustrante como profesional sentirme así, como que retrocedí un poquito en el tiempo, me encerraba a llorar en el baño y me sentía mal por todas estas situaciones. Entonces en esos momentos me preguntaba, ¿qué hice? Me voy para Colombia, allá sí valoran mi profesión, allá sí valoran mi labor, etcétera, etcétera. Ok, ahí también quería hacer como, o sea, quiero hacerte una pregunta que es bastante personal, obviamente, y es este tema de el trabajo, o sea, vamos a profundizar un poquito en el trabajo y en esas diferencias con tus compañeros o tus compañeras, no sé, ya que tú nos cuentes, pero esa dinámica en cuestión a lo laboral, ¿cómo sentías tú? ¿Sentías que rechazo por tus compañeras de trabajo? Cuéntame un poquito de eso, porque obvio, o sea, está el tema de migrar, pero a eso súmale la falta que te hacen las personas, no obviamente tu país y demás, pero a eso súmale también el trato de pronto de las personas con las que tú te socializabas en ese momento en tu trabajo. Bueno, la verdad es que yo llegué a un ambiente muy ameno y amable los primeros días, pero por supuesto que es de entender que para ciertas personas que no tienen la suficiente paciencia para llevar a una persona a la que quizás le explicaste 1 o 2 veces algo y no lo entendió, porque no entendió quizás la forma en la que se lo dijiste en otro idioma que no es el suyo, pues tal vez a veces siento que perdieron mucho la paciencia algunas personas conmigo y pasaron de, al principio todas fueron muy amables, no voy a decir que no, llegué a un ambiente muy amable, me sentí acogida por ellas,
pero con el tiempo siento que fueron, como ya mencioné, perdiendo la paciencia algunas, y son estas mismas personas que digo que muchas veces me decían cosas creyendo que yo no entendía. Les voy a decir una frase acá que muchas veces me la dijeron y es "du bist Blut". Du bist Blut es como que te están diciendo eres una bruta, no eres inteligente, no sabes nada. Eres, ajá. Me la dijeron muchas veces y creyendo que yo no entendía, y yo nunca reaccioné a eso porque lo que hacía era irme a cerrar a llorar al baño. Entonces, siento que uno debe ser muy cuidadoso, como esto viene como parte de la empatía y de todo esto que hablaba yo ahorita también de la paciencia, y es que desenvolverse uno en otro idioma, así yo esté ejerciendo mi profesión, la estoy ejerciendo en otro idioma, ¿me entiendes? Y eso ya es una barrera grandísima. Yo podría ser la enfermera más brillante en Colombia, pero acá por el idioma, pues me veían como otra cosa al principio, ¿me entiendes? Okay. Entonces eso para mí también fue muy frustrante porque me sentía, ni siquiera, es que no sé cómo decirlo, o sea, me sentía como pequeñita. Muy pequeñita, y como que nunca tuve contacto con una clínica, nunca tuve contacto con un hospital, nunca tuve contacto con un paciente, son mis primeras prácticas. Y tampoco tuve clase, no sé nada, ¿sí me entiendes? Sí. A pesar de todo el conocimiento que yo sé que tengo, claro. Sí, entonces me sentía muy pequeñita, así tú lo dijiste muy bien. Ok. Mariana, ¿y qué te sostuvo en esos momentos difíciles? Uf. Entramos en materia, ahora sí. Uy, la verdad es que, no sé, yo siento que yo pensaba como en ese propósito. Yo siempre pensé en el propósito y decía, pero no puedo renunciar. Yo cambié toda mi vida y fue mi decisión estar aquí. Debo mantenerme y yo estoy aquí por un propósito. Digamos que la mayoría de estas situaciones pasaron al principio, el primer año. Digo el primer año, y fue el año que estuve sin mi hijo. Entonces yo solamente pensaba en ese momento en el que él estuviera aquí conmigo y decía, ese es mi propósito, tengo que mantenerme firme. Eso te daba fuerza. Y me daba fuerza más para ir y leerme otros 2 libros en alemán y aprender un poco más de vocabulario y demostrarles a ellas que yo no era ninguna bruta, que soy muy inteligente en mi lengua materna y en cualquier lengua, y que tal vez la barrera de la comunicación hace que veamos a otra persona de otra manera porque no se puede comunicar bien, pero que yo lo que necesitaba era tiempo para adaptarme, tiempo para aprender, tiempo para ser una más de... Bien, ahora otra de las preguntas que también siento que son muy personales, o sea, siento que aquí quiero como desnudar el alma realmente. Sí. Para mí es importante porque lo que te digo, esto que tú nos estás compartiendo aquí va a hacer que muchas personas que están a punto de tomar una decisión como la que tú tomaste hace 2 años, la tomen no bajo tu experiencia, porque jamás vamos a querer exponer a una persona, pues las experiencias son distintas, pero sí ese empujón que necesitan en este momento para tomar esa decisión tan grande en su vida, ¿no? Que es un cambio bastante grande. Y la pregunta es, ¿sientes que migrar te rompió o te reconstruyó? Uy, siento que ambas. Ok. La respuesta es ambas, porque de alguna u otra manera siento que tuve que haberme roto bastante para poder reconstruir esta nueva versión de lo que soy hoy, aquí, de la Mariana que es hoy en día, después de haber migrado. Y siento que absolutamente nada de la mujer y de la persona que soy hoy hubiese sucedido, o esos cambios a nivel personal que he tenido hubiesen sucedido si no hubiese migrado, si hubiese permanecido en mi país, si hubiese estado siempre allá. Me rompió por muchos acontecimientos personales, familiares, y por todos los cambios que ya he venido mencionando a lo largo de todo el podcast. Pero el romperme me hizo ver a esa Mariana frágil, a esa Mariana que tuvo que analizar qué estaba haciendo mal con su vida, o qué aspectos de su vida tenía que mejorar, ver, ¿sí? Para poder abrazarla y para poder reconstruirla, para poder rearmarla. Y fue una conversación que tuve hace poco con mi mejor amiga, porque ella me hizo caer en cuenta como de muchas de estas cosas, y de ver que yo soy la Mariana que soy ahora, es una Mariana completamente distinta a la Mariana que salió de Colombia hace 2 años. Tal vez me volví un poquito más sensible,
un poquito más amorosa, un poquito más humana, un poquito más empática, y siento que todos estos valores y virtudes que tengo hoy en día quizás no los hubiese adquirido si no hubiese emigrado, como ya mencioné. Entonces, sí me rompí bastante porque estos años han sido muy difíciles, sobre todo el año pasado. Fue un año bastante caótico emocionalmente para mí, que me rompió bastante, pero para poder ser la versión de mujer que soy hoy, tuve que coger todos esos pedacitos que me rompieron y reconstruirlos y hoy ser la mujer fuerte, resiliente, valiente, que digo que soy y que siento que soy. Ok. ¿Qué dirías hoy a la versión de ti que se fue, que ya no está? ¿Qué le dirías a esa Mariana que, como te lo mencionaba o te lo manifestaba tu amiga, como que no eres la misma Mariana que se fue, que migró? Hoy eres una mujer diferente. ¿Qué le dirías a esa mujer? La verdad, la abrazaría porque siento que era una Mariana que se equivocaba mucho. Era una Mariana que no tenía tal vez muchos valores que tiene hoy, que aprendió con la migración. Eh, Era una Mariana completamente distinta, ¿sí? Yo era una persona que la cagaba mucho y me rompía mucho yo misma, ¿no? Por todos los errores que cometía. Tal vez rompí a las demás personas en diferentes momentos, pero sobre todo me hacía daño yo misma. Entonces, abrazaría mucho esa versión que fui, que no, que no se creía merecedora de muchas cosas, que era conformista, que no veía el mundo más allá, que no veía la grandeza de lo que podía llegar a conseguir, a alcanzar, a lograr, que no veía la grandeza como tal en sí, la palabra grandeza, no veía el éxito, que no tenía sueños grandes. Abrazarías a Mariana que después de emigrar se abrió la mente a muchas posibilidades, oportunidades, pensamientos, que ahora solo piensa en crecer, en éxito, en muchas cosas, que tal vez la Mariana que si hubiese quedado en Colombia no estaría pensando en esas cosas, ¿no? Ok. También quisiera que nos contaras un poquitico, porque pues obviamente estamos hablando de lo que tú haces, ¿no? De lo que tú desempeñas o cómo te desempeñas tú en Austria, ¿no? Ya hablamos que eres enfermera, obviamente, pero tú tienes otro emprendimiento y me gustaría que hablaras un poquito pues de eso porque salen nuevas cosas, una Mariana emprendedora, no sé si ya tenías esa vena de pronto de decir, ok, voy a emprender. Cuéntame un poquito de ese camino también, cómo llega Ringana a tu vida o... Bueno, sí, siento que la tengo desde el colegio. Yo en el colegio vendía dulcecitos y vendía cositas porque, bueno, es una historia como muy, muy triste, bonita, y es que tuve un papá ausente, mi papá nunca estuvo y mi mamá fue la que se hizo cargo de nosotros. Entonces ella trabajaba haciendo aseo en casas de familia y yo recuerdo mucho que nosotros sobrevivíamos con 200.000 pesos que le pagaban a ella. ¿Cómo? No sé, yo no sé, mi mamá es mi superheroína, yo no sé cómo nos crió a tres con ese salario, yo no sé cómo hacía ella. El tema es que yo de verla a ella agotada físicamente y siendo mamá y hoy que soy mamá la entiendo y digo, a mí me agota uno, imagínate tres, todos los días madrugando con ellos, haciéndoles el desayuno, uno no descansa nunca. Hoy que soy mamá la entiendo y de verdad por eso la admiro tanto. Y sobreviviendo con ese salario, que en esa época, si bien los tiempos han cambiado, pero en esa época pues que tampoco es que fuera mucho, ¿sí? Entonces yo la veía a ella con su lucha, con su guerra, con su vaina, y yo en vez de juzgarla trataba de ayudarla. O sea, siento que siempre fui como una mujer empática y por eso soy enfermera, siento que esto va en mi sangre, el tema de la vocación de la empatía. Y entonces yo buscaba la manera de querer hacer algo, de no quedarme quieta, entonces de pequeñita me rebuscaba y trabajaba, no sé, de mesera en este restaurante donde me dejaban, siendo pequeñita, con 14, 15 años, trabajaba de mesera en X restaurante, trabajaba en las tardes después del colegio. Y en el colegio vendía cositas, vendía dulcecitos, entonces ya vendía unas crispetas de maíz pira con caramelo que las hacía yo en mi casa. Y entonces en el colegio eran el boom y todos me compraban y yo con eso me hacía lo de mis fotocopias o de mis trabajos porque a mí no me gustaba pedirle a mi mamá dinero. Entonces siento que me crié con esa idea también y por eso me siento orgullosa de hoy decir, hoy mi mamá ya no trabaja gracias a
a esta decisión, que si no la hubiese tomado tal vez estaríamos allá trabajando las dos en Colombia, ganándonos un salario mísero, y hoy pude sacar de mi mamá ya no trabaja más y puedo decir con orgullo, yo la ayudo y está bien y ya no se está matando trabajando porque ya trabajó bastante por nosotros toda su vida. Entonces, como que sí, siempre con esa alma y ese espíritu emprendedor. Así que Ringana llegó a mi vida en un momento. También ella llegó a mí, yo no la busqué. Siento que son esas oportunidades que uno dice llegan a la vida y si llegan hay que tomarlas, agarrarlas, sacarles lo mejor. Y hay cosas que habrá que dejar pasar, pero hay cosas que se deberán quedar porque son enriquecedoras. En este caso, llega esta empresa, es una empresa austriaca de cosméticos naturales, veganos, sin conservantes. Y yo, que soy una mujer amante del skincare, de todo lo que tenga que ver con cuidado de la piel, de la carita sobre todo, me interesa un poco por la marca. Son productos, si bien no muy económicos, son productos costosos. Su costo tan elevado es por sus costos elevados de producción, precisamente por ser productos sin conservantes y que no se pueden vender en un supermercado, precisamente por su conservación. Entonces, entra la oportunidad de entrar a trabajar con ellos, recomendando los productos. Entra la oportunidad, yo no es que sea influenciadora y tenga la cantidad de seguidores, yo no gano dinero de las redes sociales, pero la oportunidad llegó a mí por redes sociales y a cambio recibí productos excelentes, gratis. Yo pruebo la marca y quedo enamorada de los productos, entonces decido trabajar con ellos y es la entradita para mis dulces que digo, porque si bien no podría hacerme millonaria con ellos, sí me dedico al 100%, pero en el momento lo tengo como hobby, lo tengo como una entradita extra adicional, porque soy una mujer muy movida. A mí me gusta estarme buscando la plata y estarme moviendo y estar viendo oportunidades siempre. Cómo crezco, qué hago allí, qué hago allá, como soy mamá soltera, respondo 100% por mi hijo, entonces no me puedo quedar quieta tampoco porque él es una responsabilidad grande, económicamente hablando, y como ya mencioné, ayudo a mi familia en Colombia, entonces también tengo otra responsabilidad allí. Entonces siempre me estoy moviendo, como siempre estoy viendo qué hago, cómo genero más dinero, cómo genero más ingresos. Sigo con este proyecto de las redes porque por el momento no estoy recibiendo dinero, lo hago Pero como vas a hobby, recibir. pero Pronto, el pronto. día de mañana ya que me lleguen aquí las propuestas de... Es tu propósito, obviamente. Es mi propósito, Exacto. claro, yo quiero seguir creciendo en redes sociales y he estado muy fluctuante a veces, yo lo sé, por mi trabajo como enfermera y demás, a veces me cuesta un poquito como mantener el balance con tantas cosas porque no me puedo centrar en una sola. Yo quisiera hacerlo todo el tiempo, pero a veces sencillamente la vida no da. El tiempo tampoco. El tiempo tampoco. Pero sí es algo que me gusta, es algo que también me llena, que hago con gusto y que siento que me fluyen las cámaras y me fluye hablar y me fluye muchas cosas que digo, me siento bien haciéndolo, por ahí es. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a Ringana, así llegó Ringana a mi vida y así trabajo con ellos. Lo que te digo, aquí me gustaría ser como muy transparente. La idea de estos episodios es traer personas reales. Tú, pues, evidentemente eres mi primera invitada. Y lo que yo quiero aquí que hablemos de alguna manera es como eso, desnudar el alma, hablar desde lo espiritual y desde todo el tema de salud mental, pues porque obviamente es la importancia y el mensaje que quiero pues que brindarles a las personas que nos puedan estar viendo porque pueden estar pasando por una situación similar. Entonces sí quisiera que abordemos el tema de la salud mental en este momento. Cuando tú manifestabas el año pasado, que fue muy tortuoso para ti, de muchos cambios, muy fluctuantes, muchas situaciones que te pusieron de pronto en exposición, en frustración, con muchas emociones a flor de piel, aparte pues obviamente lo del tema de la migración que lo vamos a dejar acá un poquitico a un lado y nos adentremos un poquito en estas cosas que te pasaron el año pasado. Cuéntame por qué fue un año tan doloroso y tan triste para ti. Bueno, la verdad, siento que ha sido el año más difícil de toda mi vida, sin ser exagerada, porque siento que una de las cosas más importantes y como una persona que padece algún trastorno de la salud mental y que siempre ha hablado abiertamente de eso,
fue el año que más me rompió en cuanto emocionalmente, el año que más me mostró a mí de muchas maneras, más allá del fondo, más allá del oscuro, y, y que me hizo también despertar de muchas cosas. Entonces fue un año lleno de muchísimos retos, fue un año lleno de muchísima traición, fue un año lleno de traición de varias partes, ¿no? Fue un año en el que aprendí a poner límites que no ponía antes, poner límites en mi vida con mis relaciones interpersonales, no solo de pareja, sino hablo de amistades también que me fallaron bastante. Y poner límites nunca es fácil. Y poner límites siempre te va a hacer pensar que tú eres el que está mal, porque todos te van a hacer ver como que tú eres el que está mal. Entonces para mí fue un año muy difícil porque en mi intento de poner límites siempre caía en el error de juzgarme a mí misma, de decir, no soy yo la exagerada, soy yo la que estoy haciendo mal porque me voy a quedar sola básicamente. Y sí, me quedé sola porque ese año decidí sacar de mi vida todo lo que no me sumaba ni medio, no, ni media, nada. Decidí sacar ex amistades, decidí sacar relaciones, decidí sacar absolutamente todo lo que no me estaba sumando, lo que no me estaba aportando, y por el contrario, sumaba y aportaba, pero a mi pérdida total como mujer. Okay. Me perdí totalmente como mujer, me perdí totalmente como persona, y el proceso de encontrarme en terapia fue bastante tedioso. Entonces siento que por eso ha sido el año que más me ha roto. Como lo mencioné, emocionalmente no estaba bien, emocionalmente tuve muchas crisis, cometí muchos errores, yo como persona, conmigo misma. Entonces fue un año muy difícil, fue un año muy difícil de llevar, de sobrevivir. Vivía en modo supervivencia, y aprender a salir de ese modo supervivencia, que aún sigo aprendiéndolo, aprender que los límites no es malo ponerlos, que hay que ponerlos, y que las personas que no respeten tus límites sencillamente no son personas que merezcan estar en tu vida. Entonces fue un proceso de mucho aprendizaje de eso, pero siento que también me hizo crecer. Entonces, si bien ha sido el año más difícil de mi vida, creo que ha sido el año que más me ha enseñado cosas en la vida, y que hoy agradezco. Que sí, fue un año que me rompió bastante, pero que me hizo crecer como persona. Ok, y ahí haciendo también un paréntesis a esto, que también es importante lo que estás, y valioso lo que estás diciendo y manifestando, es el tema de los límites, ¿no? Creemos que por aprender a decir que no, las personas se van a molestar, se van a disgustar, entonces lo que hacemos es siempre tener que decir sí, y no es una buena... No es una buena alternativa todo el tiempo tener que estar diciendo sí, sí, sí a todo, aunque nosotros tengamos que desestabilizarnos, o no sé, decir que sí para tener al otro contento, o decir que sí para tener al otro ahí como amigo, y fortalecer los vínculos y los lazos. No, creo que ahí se rompe un poco ese paradigma, y es como decir, yo también puedo decir que no, independientemente de lo que sea. Si no me apetece, si no me gusta, si no quiero, pues aprender a poner esos límites y decir, no porque digas que no, las personas se van a alejar, porque eso no pasa. O sea, si tú te rodeas de personas maduras, sabrán aceptar ese no. Si te rodeas de personas que no son tan maduras y que eso también les genera como ese malestar, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se van a disgustar, se van a molestar. Entonces tú puedes decir sí a muchas cosas y ser muy buena con esa persona. Vamos a poner un ejemplo, ser muy buena con una persona puntual. Pero el día que tú a esa persona le digas que no, ese día va a ser el acabose de todo, porque no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a que siempre le estás diciendo que sí. Por psicología y psiquiatría. Me gustaría hablar un poquito de este tema también, por lo mismo de que te digo que quiero que la gente vea en, o sea, vida real, una persona real, que emigró, que tiene un diagnóstico clínico, por decirlo de alguna manera, en cuestión a salud mental. ¿Cómo fue esto? O sea, ya adentrándonos más en el tema de la salud mental. Y que habla abiertamente. Ajá, por favor. Bueno, precisamente por este año tan difícil que tuve, rompí muchos vínculos y lazos, muchas relaciones interpersonales,
demasiados. Entonces estaba en proceso de cambio, mucho cambio, y tenía muchísimas crisis de ansiedad, tenía muchísimas crisis de ataques de pánico, experimenté los ataques de pánico por primera vez para este tiempo. Esto fue hace un año, en verano del año pasado, y bueno, decidí que necesitaba recibir ayuda urgente. Yo ya tenía un diagnóstico desde el 2018, estaba diagnosticada con depresión, había tenido tratamiento farmacológico y había tenido tratamiento con psiquiatría, pero ya estaba, digamos que en otra vibe, en otra época, en otros tiempos, en otras situaciones de mi vida, donde empiezo a experimentar otro tipo de síntomas, y acudo a la terapia. Y siento que la terapia me salvó, fue esa manito ayuda que me sirvió bastante a autorregularme en muchas situaciones. Para mí la terapia es un salvavidas, para mí la terapia es lo que me tiene hoy en día de pie, sostenida, que me ha enseñado a actuar en ciertas situaciones, que me ha ayudado a controlar impulsos, que me ha ayudado a regular algunas emociones que yo solita no podía controlar o regular. Entonces para mí es muy importante y lo hablo de verdad abiertamente porque hay todavía un gran tabú con el tema de la salud mental en las personas y no entiendo por qué en pleno 2025 sigue existiendo el tabú sobre la salud mental después de tantas cosas que hemos visto, del índice de suicidio tan grande que hay, que siga habiendo tabú con respecto a este tema. Es algo que viven muchísimas personas, tanto los que conoces como los que no, los que piensas, los que no. Todos, no sé, la gente yo creo que me verá en redes sociales y no se imaginarán todo lo que esconde Mariana detrás en cuanto a todos estos problemas, por ejemplo, emocionales. Fui diagnosticada este año con trastorno límite de la personalidad. Estoy medicada actualmente en manejo farmacológico con psiquiatría. Llevo mi manejo con ambas líneas, tanto con psicología como con psiquiatría. Y digo, eso a mí no me define, un diagnóstico a mí no me define, un diagnóstico no me define ni como mujer ni como persona, pero sí me ayuda la terapia a enfrentar un poquito más esas dificultades de la vida, a aprender qué es lo que esta situación que se me está presentando o estoy atravesando tiene para enseñarme, y a ver el lado, suena cliché, positivo de todo, ¿sí? El lado de, ok, me está pasando esta situación difícil, me está pasando esto que, pucha, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a superar? ¿Qué puedo aprender de ahí? ¿Qué puedo tomar de ahí para bien? ¿Y cómo enfrento lo que no está tan bien? Okay. ¿Cómo me regulo? ¿Cómo enfrento? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo me permito vivirlo? ¿Cómo me permito sentirlo? Etcétera. Entonces todo esto siento que se lo debo a la terapia, a todo lo que he aprendido este año en terapia, un poquito más de un año, empecé en mayo del año pasado, llevo año y medio ya con la misma psicóloga. Y pues bueno, hablando un poquito de la consulta de Ángeles, Aleja llegó en un punto de demasiada crisis en mi vida. Estaba justo por ese momento en el que estaba estrellándome con muchas situaciones dolorosas para mí, en cuanto a muchos ámbitos, y todo estaba mal. Estaba mal mi vida amorosa, estaban mal mis relaciones con las amistades o las personas que me rodeaban en ese momento, estaba mal mi trabajo, estaba mal, no tenía casa. O sea, acá las personas no saben, pero yo estuve un mes sin tener dónde vivir, sin tener un techo donde dormir, en otro país. O sea, fue bastante difícil. Además sola. Fue un año bastante difícil, que de verdad me pasaron bastantes cosas fuertes. Y yo ya no veía salida, a tanta crisis, yo ya no veía soluciones, yo solo veía problemas y solo veía más caos y más caos acercándose a mi vida. La terapia me estaba sosteniendo, pero era muy difícil contener a una persona con tantas situaciones que la provocaban, ¿sí? Entonces Aleja llega a mi vida con su consulta de ángeles, y yo no sé si te lo había dicho en algún momento, pero yo salí con dolor de cabeza ese día. yo salí con un dolor de cabeza terrible que yo decía, Dios mío, pero escuché tantas verdades que tal vez para mí fueron difíciles de escuchar en ese momento, de lo que tenían ellos por decirme, de la realidad de lo que yo estaba viviendo y estaba pasando. Y siento que en medio de todo el caos y de toda la crisis, como que
escuchar eso que tal vez yo no quería escuchar me hizo sentar, poner los pies en la tierra y decir, ok, tengo que empezar a organizar mi vida de esta manera. Y estoy yendo a terapia, pero en ese momento yo estaba con otra psicóloga. Luego cambié de psicóloga porque esta psicóloga me hacía sentir culpable por lo que estaba pasando. Okay. Entonces no era como positivo para mí. Cuando empiezo con la psicóloga que tengo actualmente, empiezo mi terapia actualmente, la terapia que llevo actualmente con ella, hubo un cambio completo y sí fue mi salvación, la verdad, la terapia fue mi salvación. Y gracias a la linda profesión que desarrollan ustedes, porque de verdad que ayudan personas. Sí, y yo creo que ahí también hay otro punto, sí, hay punto importante ahí y también de rescatar lo que estás diciendo, y es que yo sé que es difícil, porque lo sé, también he sido paciente, y yo sé que es difícil tomar la decisión de entrar a terapia. Más allá de entrar a terapia es tomar la decisión de decir necesito ayuda. O sea, siento que esa es la decisión más difícil. Poner los pies en la tierra, lo que tú dices, y decir yo necesito ayuda. O sea, yo sola, en mis fuerzas, no puedo, no voy a poder. Entonces sí es como generar ese tipo de conciencia de que la terapia, como siempre lo manifiestan, porque en pleno siglo XXI, literalmente 2025, seguimos con el tema el tabú de la psicología, o sea, el tabú de la psicología. Los psicólogos, a los psicólogos solamente asisten los locos. Y eso todavía se lo escucho a un montón de gente. No, yo para qué voy a ir a terapia si eso es para los locos, dejémoselo a los locos, que la terapeuta tenga trabajo para los locos. No, es que no se trata de que sean los locos. O sea, aquí no hay ese tema de, o sea, ahora, ¿qué es un loco? O sea, porque yo me pongo a pensar y yo digo, ¿pero qué es un loco? O sea, las personas, ¿a qué se refieren con locura? ¿Un diagnóstico clínico? Como dice Mariana, es que un diagnóstico no define a una persona. Entonces, y podemos tener diagnósticos que no sabemos. O sea, no está claro en nosotras. Yo creo que puedo tener una depresión y no lo sé. Mira que voy a hacer un paréntesis acá porque digo. Me acabo de acordar de algo. Oigan, sean buenos amigos y sean responsables afectivamente. Responsables, ajá, con lo que dicen. Con sus relaciones interpersonales, con lo que le dicen a una persona que saben que está padeciendo alguna enfermedad emocional o de salud mental. Y es paréntesis, una de esas ex personas de mi vida, de esas ex amigas, me dijo una frase en algún momento. Ella sabía que yo llevaba un proceso terapéutico, que había tenido crisis bastante fuertecitas. Ella conocía todo mi proceso. Y en medio de una discusión por situaciones de cuando le vi su real cara, ella me dice, es que yo sé que en algún momento este mensaje le va a llegar a ella, y es que quiero que le quede claro lo que me marcó a mí esa frase, y fue, ella sabía que, como ya mencioné, yo llevaba mi proceso terapéutico con mi psicóloga y demás, y me dice, tienes que buscarte una psicóloga de verdad, porque si estás bien loca. Entonces, ahora que mencionaste lo del tema de que es un loco, que loca, a mí me lo han dicho así, literal. Y esa frase me quedó tan marcada de que me llevó a mí a decirme a mí misma, estoy loca. Sí, estoy loca, ya los demás lo ven. Estoy haciendo las cosas mal, estoy loca. Por ende estoy loca, ajá, exacto. Pero eso no tiene por qué ser así, no tenemos por qué sentirnos ni siquiera de esa manera. Y yo creo que ese es uno de los factores por los cuales las personas no buscan ayuda a tiempo. O sea, es un factor, yo creo que el principal, por no decir otra cosa. También he visto varios videos de otra chica, una psicóloga, que dice, por favor, no hacer comentarios. O sea, es que a veces es mejor lo que no se dice. Siempre lo he dicho, o sea, si no tienes algo bueno para decir, no lo digas, no es necesario. O sea, así como quien tiene un espejo en su casa y le dicen, ay, qué flaca estás, porque también lo he recibido. Mira, yo traía ya como para cerrar el temita de esta chica, y es que yo lo quería traer a colación como al tema, y es porque precisamente por el momento emocional que yo estaba pasando en ese momento de mi vida, que aparte ella sabía, ese comentario me hizo a mí tener un intento de suicidio ese día por ese comentario. Entonces
o sea, uno no mide de verdad a veces las palabras o la grandeza de cómo puede mover en el otro eso que le estás ajá, diciendo. es como si tuvieras una herida abierta y te la Ujú. hubieran ni siquiera tocado, o sea, te hubieran dado un puño así bien duro. Quemar, te duele, aruña, de todo. Y que duele más de las personas que uno piensa que son sus amistades. Ajá. Que también me me pasó. Innegable es que tuve un cariño muy grande por ella. Pero, joder, como me rompió bastante en muchos sentidos. Y que gracias a Dios es una persona que ya no está hoy en mi vida. Pero sí, cómo esas personas te pueden también llevar a... ¿sí? Bueno, Mariana, yo te tengo una sorpresa. Bueno, te tengo varias sorpresas, pero la que vamos a hacer en este podcast, en este episodio, es el tema de la geología, ¿no? Porque tú sabes que, pues, ya tú misma has experimentado lo que tiene que ver con los ángeles. Y yo hoy quiero sencillamente traerte algo que ellos quieren decirte. Y lo vamos a sacar, y si lo quieres compartir, lo compartimos. Y si resuena contigo, pues mejor aún. Okay. Entonces, te vas a descruzar las piernitas. Vas a sacar una carta, la que quieras. Tú sencillamente respira profundo y vas a sacar una carta, la que tú quieras. Ok, sácala. Y de acá vas a sacar otra carta. Ok. ¿Qué dice? Percibe las cosas tal como son. Cuando vives conscientemente, respondes de manera adecuada a cualquier situación. Ser consciente te permite percibir lo que te rodea tal como es, sin proyectar tus ideas preconcebidas, tus juicios ni tus fantasías. Práctica. No te olvides de centrarte en el poder que hay en ti para conservar la estabilidad y la calma, cada vez que surja un reto en tu vida. Ok, ¿y la otra? Todo lo que estás viviendo lo creaste con tu intención. Activa el karma del bienestar al ser generoso contigo mismo y con los demás. Entonces creo que el arcángel Raziel, ¿no? Es el que está en este momento con nosotras acompañándonos. Creo que es justamente, o hay palabras muy puntuales de las cuales creo que hemos tocado hoy. Es el tema de que ha sido un reto para ti, de alguna manera. Te centraste en su momento como en la negación, en tu momento como de por qué, ¿será que tomé la mejor decisión? ¿Será que no? También pues con el tema de todo esto que te pasó el año pasado y demás, pero también te dicen que todo lo que estás viviendo tú misma lo has creado. O sea, consciente o inconscientemente, igual lo creaste. Y de esa creación está el resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues migrar, ser la mujer que eres ahora, contemplar un montón de situaciones que puedes hacer o que están al alcance tuyo, que están a tu alcance, y seguir soñando y seguir creciendo y seguir en lo que estás, pero no olvidando la bondad de tu corazón. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Fue un placer para mí tenerte aquí. Hablamos de un montón de cosas. Espero que a las personas que nos están viendo pues puedan resonar con esto. Si están pasando por una situación muy similar o si van a tomar una decisión, que sepan que esa es como su señal. Espero pues que obviamente lo vean hasta el final. Y pues nada, Mariana, muchísimas gracias por haber venido desde Austria hasta Suiza. Sí. A estar conmigo en este momento y compartir. Gracias a ti por la invitación y de verdad a las personas, ya como último consejito, lo mencionamos anteriormente, por favor vayan a terapia. Todos, la terapia no es solamente para las crisis, nosotros podemos ir a terapia para aprender a regular muchos otros aspectos de nuestra vida o aprender a tomar decisiones difíciles o XYZ, no solamente en momentos difíciles, y de verdad que es muy enriquecedor ir a terapia aun cuando se está bien. Muy bien. Gracias. Chao. Emigrar no es solo cambiar de país, es cambiar de piel, es dejar partes tuyas atrás para que otras puedan nacer. A veces creemos que perdimos el rumbo, pero solo estamos aprendiendo a caminar distinto. Gracias por escuchar este episodio, que tus pasos sean firmes y tu alma liviana. Migrar es una forma de morir un poco, pero también de renacer con alas nuevas. El alma también empaca sus miedos, pero nunca olvida su fuerza. No estás rota, estás mudando.